no requiero el factor de potencia, porque la información que dispongo es de potencia es 1200 kVA. 1200 kVA. Entonces, es por ese motivo que no estamos usando el factor de potencia. Fíjate acá, 1200 dividido entre 6 dividido entre VA, ¿no? Estoy despejando I, que es S sobre B. S sobre B, 200 amperios, ¿no? Entonces, por cada una de estas fases del circuito, por cada una de estas fases de este circuito hexafásico van a pasar 200 amperios, 200 amperios, 200 amperios, 200 amperios, 200 amperios y 200 amperios, ¿no? Como es un sistema simétrico equilibrado, no hay corriente por el neutro, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Y ahora, si quiero calcular la corriente, ya no solamente el módulo de la corriente, tal vez acá tenemos sí un errorcito, que tal vez eso también genera alguna confusión. Vamos a mostrar el módulo de la corriente, ¿no? Acá está. Esta es el módulo de corriente, acá también estoy calculando el módulo de la corriente, ¿no? No es el vector, ¿sí? No es el vector, es el módulo de la corriente. Estas ecuaciones son módulos, ¿no? Estas ecuaciones son de módulos. Porque la potencia compleja es otra. ¿Se acuerda que hemos también mostrado la ecuación de la potencia compleja? Estoy hablando de potencia en términos de números reales, ¿no? No de números reales, perdón, de números no complejos, ¿no? Módulos de corriente, módulos de voltaje, módulos de corriente, módulos de voltaje y factor de potencia. Entonces, con esto yo tengo el valor de la corriente, el módulo del valor de la corriente, 200 amperios. Pero ahora quiero saber cuántos amperios, perdón, cuántos grados, cuánto de ángulo tiene esa corriente respecto a la tensión. Para eso, voy a asumir en el plano X y Y, ¿no? Aquí en el plano X y Y, voy a asumir que la tensión, la primera tensión tiene un ángulo de 0 grados. Es decir, la tensión BA, ¿no? La vamos a escribir acá. Este es BA, ¿no? Esta BA. Y a vector, este BA vector, está a 0 grados, ¿no? Estoy asumiendo que está a 0 grados. Es como si le sacara la foto del sistema que está girando en sentido antihorario a velocidad omega constante. Le estoy sacando la foto en el momento en que BA está pasando por 0, nada más. La pregunta es, ¿dónde está I? ¿No? ¿Dónde está I? La corriente I. Y acá la vamos a... Ahí está la corriente, ¿no? La pregunta es ¿dónde? ¿En cuántos grados? Y cabalmente acá estoy calculando esos grados de la corriente. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué es el factor de potencia por definición? ¿Qué es el factor de potencia? Cos phi. El factor de potencia es el coseno del ángulo entre el vector tensión y su correspondiente corriente de fase. Entonces ya tengo la respuesta, pues, ¿no? Tengo la respuesta, es el arco coseno de 0,9, porque 0,9 es dato, ¿no? Atrasado. Ah, además me dice atrasado, me dice que la corriente está atrasada. Entonces, el gráfico está correcto. La corriente está girando en sentido antihorario y ¿quién está atrasado? La corriente respecto a la tensión. Entonces, ¿cuánto vale? 25 grados, pero atrasado menos 25. ¿Cuál es el vector corriente IA? Ahí está, ¿no? Aquí está el vector corriente IA. Este es IA.
y ahí está, ¿no? Es un vector, y aquí está su valor, ¿sí? Ahí está el valor. Entonces, es la forma como encontramos ya la corriente de la fase A. Con esto yo tengo, en el diagrama, tengo la corriente IA estrella, que vale 200 amperios y menos 25 grados, ¿no? Menos 25 grados. Entonces, la primera corriente la tengo, con eso puedo encontrar las demás corrientes sin ningún problema. Es un sistema que tiene una secuencia y que están las demás corrientes desfasadas a 60 grados, ¿no? Por lo tanto, menos 25, 84, menos 60 va a estar la otra corriente. 0 grados menos 60 va a estar el otro voltaje. 0 grados menos 120 va a estar otro voltaje de la fase C, la corriente también, etcétera. Puedo dar la vuelta y graficar todas las tensiones y todas las corrientes, ¿no? En el plano X y Y. Con lo cual he resuelto completamente el circuito y tengo, pues, identificada todas las corrientes de línea, tanto en módulo como en ángulo. ¿Alguna pregunta, por favor? Si es que existe. ¿O duda? Muy bien. Entonces, ahora pasamos a la segunda parte de la pregunta que dice la tensión de fase. ¿Cuál es la tensión de fase? Fíjense, nos dan la tensión de línea, ¿no? Tensión de línea, BAN, BBN, BCN, B gamma N, y eso vale 1000 voltios, ¿no? Nos preguntan cuánto vale la tensión de línea. Pues lo que hago es, como ya conozco las tensiones, BAE, conozco la tensión BA y la BE, que valen 1000 voltios, y la E va a estar a menos 240 grados, ¿no? Es decir, es la última. Menos 20, menos 60, menos 60, menos 60, menos 60, menos 60. Esta equivale a menos 240 grados, o si quieren para arriba también lo podemos ver, ¿no? A 60 grados positivo o menos 240 grados negativo. La posición es la misma. Y si calculo estos dos, ¿no? ¿Cómo? Lo llevo esto a real imaginario, llevo a real imaginario, resta y hago la resta o suma de reales imaginarios, y con eso tengo un número real imaginario que lo convierto a polar y me tiene que dar 1732 amperios de módulo y menos 30 grados el BAE. Es decir, todas las tensiones de fase, perdón, todas las tensiones de línea son 1732 voltios, las tensiones de línea, 1732 voltios, ¿no? 1732 voltios. Entonces, si las tensiones de fase son, si las tensiones de fase son 1000 voltios, existe algunas tensiones, ¿no? Algunas tensiones de línea que tienen 1732 voltios. En este caso, la tensión BAE, ¿no? Ahora, podemos añadir una lámina. Esto es importante. A ver, vamos a añadir una lámina acá. Insertar. Nueva diapositiva. Ahí está, ¿no? Estamos añadiendo una lámina. ¿Qué dijimos? Que la tensión de fase es 1000 voltios, ¿no? Entonces, ¿y qué es hexafásico? Vamos a completar el diagrama para que tengamos una mejor percepción, ¿no? Y fíjense, acá voy a establecer el plano XY. El plano XY. Vamos a cambiar de color. ¿Ya? Y voy a graficar el plano XY, ¿no? Las coordenadas. Ahí está, ¿no? Entonces acá tenemos el Y y aquí tenemos el X. La primera tensión dijimos que estaba a 0 grados, habíamos elegido de que esté a 0 grados, entonces esta primera tensión está ahí, ¿no? Esta primera tensión
Ahí, ¿sí? La podemos hacer más grande todavía. Ahí está, ¿no? Este es BA. BA, ¿sí? BA. ¿Dónde está BB? Va a estar acá, a 60 grados, ¿sí? Simétrica equilibrada del mismo módulo, pero desfasada a 60 grados. ¿Dónde está BC? Acá. ¿Dónde está BD? Aquí. ¿Dónde está BE? Acá. ¿Ya? No está perfecto mi línea, pero bueno, creo que está muy larga. A ver, la vamos a mejorar un poquito de forma. Ya. Aquí, marcador. Ahí está, ¿no? B. Y finalmente BF, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale BAE? Entonces, dada secuencia BA, B, C, D, E, F, vamos a tener acá B, B, BC, BD, BE, BF, ¿sí? BA, BB, BC, BD, BE y BF. ¿Cuánto vale BAE? Lo hemos calculado en la lámina anterior, 1732 y menos 30 grados. BAE, ¿no? BAE, este es E, ¿no? BAE va a ser BA menos BE. BA menos BE. ¿Qué voy a hacer acá? Puedo proyectar BE y voy a encontrar BAE. ¿Sí? BAE es esta. BAE. Listo, la solución gráfica, ¿no? Entonces, en 1732 amperios, menos 30 grados de ángulo, ¿no? Está perfecta nuestra solución gráfica con nuestra solución exacta, ¿no? Muy bien. Ahora, aquí podemos percibir que hay tensiones de línea, como les dije, que tienen 1732 voltios de módulo, como esta BAE, esta BEC. BEC también tiene 1732, ¿no? De módulo. Esta, ¿no? 1732 de módulo. 1732, ¿no? Pero también hay, aquí tenemos un triángulo equilátero, ¿no? 60 grados, 60 grados, 60 grados. Entonces, hay tensiones de línea que son iguales a las tensiones de fase. Tensiones de línea iguales a tensiones de fase. Tensiones de línea iguales a tensiones de fase. Tensión de línea igual a tensión de fase. Tensión de línea igual a tensión de fase, como estamos mostrando con el puntero, ¿no? Pero hay también tensiones que son 1732, son más grandes que las tensiones de fase, 1732 voltios. Pero también hay tensiones que tienen de línea, que tienen 2 veces la tensión de fase, es decir, 2000 voltios, ¿no? Entonces, un sistema trifásico, un sistema polifásico de 6 fases, tiene 3 tensiones de línea distintas. La tensión igual a la de fase, 1732, ¿no? Que es raíz de 3, la tensión de fase, y 2 veces la tensión de fase. Tiene 3 tensiones de fase distintas en módulo, ¿sí? Y eso es lo que quería mostrarles con este ejercicio y con este gráfico, ¿no? El gráfico que hemos construido en este momento. ¿Alguna pregunta? Ya. Me da un retorno si está escuchando bien, por favor. Sí, que se escucha. Muy bien, gracias. Ahora, vemos acá
una conexión de impedancias en mallas. ¿Recuerdan que les dije? O lo conectamos la carga, o la conectamos en estrella, como el caso anterior, o la conectamos en malla, y no hay más. En este caso, está conectada en malla. ¿Por qué malla? Porque hay una malla acá, ¿cierto? Hay una malla donde están conectadas las impedancias. Este es un sistema genérico de gamma fases, y la carga está conectada en malla, ¿no? Ya cuando es un sistema trifásico, podemos hablar de 3 componentes y hablamos de un triángulo. Esta malla se vuelve triángulo, pero sigue siendo malla, ¿no? Porque malla es un circuito cerrado, y acá hay un circuito cerrado, ¿no? Bueno, estos casos, ¿cómo se resuelven estos casos, no? Lo que se hace es analizar, fíjense, perciben el circuito, ustedes lo ubican, cuentan normalmente la tensión de fuente, BA, BB, BC, B gamma, o tensión de línea, BAB, BC, son datos, ¿no? Normalmente esto es datos, o sea, sabemos de qué tamaño es el generador, qué tensiones de línea tiene o qué tensiones de fase. Si sabemos las tensiones de fase, ya podemos calcular las de línea también. Entonces, un generador generalmente tiene tensiones conocidas. Además que un generador normalmente debería ser un equipo equilibrado, simétrico, es decir, no podemos estar generando tensiones desequilibradas simétricas. El desequilibrio nunca es saludable. Imagínense un generador generando tensiones asimétricas, mayor tensión en una fase que en otra. Y es una máquina que está girando además a altas velocidades, ¿no? Angulares. Entonces, no es simétrica, no genera simétricamente, no funciona simétricamente, no tiene un mecanismo simétrico, por lo tanto, tiene una vida limitada, ¿no? O se deteriora la máquina. Por lo tanto, estas máquinas son, pues, diseñadas simétricas, equilibradas. Por lo tanto, las tensiones de la fuente son conocidas, son simétricas, equilibradas. Es muy razonable suponer que siempre es así. Es muy razonable suponer que siempre es así, ¿ya? La carga no. La carga no necesariamente es equilibrada. Es decir, la carga son motores, son focos, son lavadoras, son electrodomésticos, son refrigeradores con motores, etcétera, ¿no? Entonces, la carga no es simétrica normalmente, pero en esta parte de la unidad, en la unidad 2, estamos llevando carga simétrica. ¿Qué quiere decir? Que las impedancias en cada fase, entre cada 2 fases, las impedancias entre cada 2 fases, son iguales. Entre la fase A y B, Z delta. Entre la fase B y C, Z delta. Entre la fase C y la que fuera, Z delta. Y la última, entre la penúltima y la fase gamma, es Z delta. Y entre la primera y la última es Z delta. Ahí cerramos la malla, ¿no? Entonces, la impedancia es simétrica, equilibrada, en este caso, por la consideración que estamos haciendo en la unidad 2. Estamos estudiando circuitos simétricos equilibrados, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo puedo resolver estos circuitos? Fíjense, resolver los circuitos siempre tiene que ver con calcular corrientes. Después podemos calcular muchas otras cosas como potencia, factor de potencia, podemos calcular caídas de tensión, pérdidas eléctricas, etcétera, pero ya conociendo tensión necesito conocer corrientes, conocer corrientes necesito conocer. ¿Cómo hacemos? Fíjense que podría ya percibir que esta corriente de línea, la corriente de línea que va de A hasta el circuito en delta o en malla, es I a delta, I de A hasta delta en el sentido de la flecha. Para conocer esta corriente, debería conocer las corrientes que van desde A hasta B dentro de la malla. Como debería conocer la corriente que va desde gamma, desde la última fase, hasta A dentro de la malla. Si conozco estas dos corrientes dentro de la malla, puedo hacer Kirchhoff y puedo calcular la corriente de línea, ¿no? Entonces, ese debería ser el procedimiento de solución que está acá. Dice I a B es igual a B a B
voltaje de A hasta B, sobre Z delta. La última, I gamma hasta A, va a ser B gamma A, el voltaje de B gamma A, este voltaje de línea, sobre Z delta también. Con eso puedo calcular la corriente IA delta, esta corriente IA delta, que va a ser IAB, corriente que sale, menos la corriente que entra, I gamma A. Recordamos que Kirchhoff dice que corrientes que entran a un nodo es igual a corrientes que salen. Por eso en corrientes es importante el sentido de que estamos asumiendo va a circular la corriente. No importa si yo no conozco el sentido que va a circular la corriente a priori, lo que hago es suponer una lógica, un sentido que me lleva a una lógica de ecuaciones de corriente que me va a llevar a calcular el valor real de esa corriente, el valor y sentido real de esa corriente. Pero necesito asumir un sentido. En este caso estoy asumiendo un sentido a delta, en el sentido A a B y en el sentido gamma a A. ¿Sí? B a B es igual a B a N menos BBN. Recordemos que el voltaje de línea es igual a B a menos BN. Es decir, el voltaje BAB, ¿sí? Va a ser el voltaje de AN, ¿sí? Menos el voltaje de BBN. En este caso, tendríamos acá un neutro que no lo usamos, ¿sí? Acá tendríamos un neutro N, ¿sí? BAN menos BBN va a ser igual a BAB, ¿no? Eso es lo que estoy escribiendo acá, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ya adentrarnos en encontrar el valor de esta corriente en función de los voltajes y las impedancias, ¿no? Como está aquí abajo. Pero eso lo vamos a deducir. Como hemos encontrado que la corriente I a delta va a ser igual a la corriente I a B menos I gamma A, que es igual a B a B sobre Z delta, que es menos B gamma A sobre Z delta. Entonces, acá tengo un denominador común, que es el Z delta, ¿sí? Y acá estoy descomponiendo los vectores tensión AB y gamma A en función de las tensiones de línea, los módulos, las tensiones de línea. Entonces, acá tengo BAN menos BBN, que es igual a BAB. Y acá tengo B gamma N menos BAN, ¿sí? Que está acá, ¿no? Y el signo, por supuesto, viene del signo que está cambiado acá. Entonces, con esto, yo puedo encontrar que la corriente IA delta, ¿no? Saco los voltajes, ¿no? Porque estoy llevando, cada uno de estos lo estoy llevando a su forma fasorial, ¿no? A su forma fasorial, es decir, módulo y ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? BAN es BA, es B, a BAN, BBN o B gamma N, le estoy llamando directamente BA, ¿no? El voltaje de un sistema simétrico equilibrado es BA módulo. Es igual a B es igual a B gamma, y todo esto es igual a B. Ahí está, ¿no? Acá tenemos un error, es módulo, no es vector.
¿Sí? Ya está. Entonces, el módulo de la tensión BA, vector, el módulo de la tensión BA vector es BA. El módulo de la tensión BBN vector es BB. El módulo de la tensión B gamma N es B. Y a todos ellos son iguales, porque es un sistema simétrico equilibrado. Hemos hablado que es un sistema simétrico equilibrado. Entonces, todos son iguales en módulo, ¿sí? En módulo. Hacemos un paréntesis. Vamos a retornar a una lámina anterior. Fíjense acá. ¿Qué decíamos? La tensión de línea, perdón, tensión de fase es igual a 1000 voltios. Todas las tensiones son 1000 voltios, 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 contra el neutro. Es lo mismo que estoy escribiendo acá. Estoy diciendo que la tensión de la fase A es 1000 voltios, la tensión de la fase B es 1000 voltios, de la fase gamma es 1000 voltios, y todas ellas se llaman 1000 voltios, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Estoy creando un símbolo, una letra común para las ecuaciones, ¿sí? Y con esto, al decomponer BAN en B 0 grados, BBN en B BAN es 1, 0 grados. BBN es 1 menos tita grados, ¿sí? ¿Por qué tita? Porque BBN está desplazado a tita grados, ¿no? Este es el desfasaje angular. Entonces, ¿qué es tita? Tita no es factor de potencia, tita es desfasaje angular de los vectores tensión, ¿sí? Vuelvo a la lámina anterior, fíjense, BA y BB. BA es 1000 voltios, 0 grados. BB es 1000 voltios, menos 60 grados. Entonces, su tita es ese, es 60 grados, ¿no? Es decir, 360 entre 6 es 60 grados, 60 grados, 60 grados, 60 grados, 60 grados, 60 grados. Entonces, el tita vale menos 60 grados, menos B gamma N. B gamma N es B, que está factorizado, por eso está 1, ángulo de tita grados. ¿Dónde está gamma acá? Fíjense, el gamma sería el F, está positivo, 60 grados. Por eso es que tenemos acá positivo, ¿sí? 60 grados. Y BAN, que ya sabemos cuánto vale, ¿no? 1, 0 grados. ¿Qué es lo que hago? Esto llevo a forma polar, ¿sí? Real imaginario. Llevo a forma polar, real imaginario, con un ángulo, ¿no? Acá está el tita, acá está el tita. Y luego encuentro esta ecuación. La tarea de ustedes, por supuesto, es hacer un calculito más detallado y encontrar esta ecuación. Es decir, que IA delta, esta corriente, es igual a 2 veces el voltaje, que sería el voltaje, el módulo del voltaje común, dividido entre Z delta, Z delta, Z delta, Z delta. 1 menos coseno de tita. ¿Qué es tita? Pues haciendo esta deducción les va a quedar clarísimo que es tita. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando un sistema está conectado en estrella? Si esta carga estuviera conectada en estrella, ¿sí? Entonces, puedo encontrar un equivalente a su carga conectada en delta, es decir, podría encontrar la relación entre una carga en delta y una carga en estrella, que es esta. ¿Por qué encuentro esto? Porque la corriente que se va a producir acá en la línea es la misma. Cuando la corriente es la misma,
cuando si conecto una impedancia en delta, como está acá, o en malla, o una impedancia en estrella, si la corriente en ambos casos es la misma, entonces yo puedo encontrar un equivalente entre el Z delta y el Z estrella, ¿sí? Y ese equivalente para circuitos trifásicos es Z delta igual a 3 veces ZY, ¿no? Este es el equivalente. ¿Y cómo se encuentra eso? Ya les acabo de indicar, de señalar, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Es decir, esta Z delta, cómo se halla un equivalente a su carga en estrella. ¿Cuál es la relación entre ambas para que provoquen la misma corriente en la línea? ¿Sí? Y esta es la relación en el caso de los trifásicos, ¿no? Entonces la tarea de ustedes es repasar cómo se encuentra esto para sistemas polifásicos, ¿no? Cómo se encuentra el equivalente, esta relación de carga en estrella, hay relación de carga en delta para circuitos polifásicos. Entonces acá le vamos a poner demostrar, ¿no? Demostrar que esto, ¿sí? Esto hay que demostrar. Y hay que demostrar también cuál es la relación entre un circuito delta y un circuito en estrella. Una carga en delta y una carga en estrella. ¿Cuál es la relación para un sistema polifásico? ¿No? Entonces aquí tiene que haber un factor. Este factor, ¿cuánto vale la cosa? ¿No? ¿Cómo se deduce? ¿Cómo se calcula? Ya. Acá tenemos otro ejemplo, ya del caso de carga en delta hexafásica, ¿no? Esta carga hexafásica está conectada en delta, en malla en realidad, ¿no? Porque es hexafásica. Dice equilibrada de secuencia de fases A, B, C, D, E, F, tensión de fase igual a 500 voltios, suministra 720 kVA a una carga equilibrada cuyo factor de potencia es 0,866 atrasado. Calcule la corriente de línea, la impedancia equivalente en estrella, la impedancia equivalente en malla, ¿sí? Entonces, la corriente de línea en la fase A va a ser igual, como dijimos en el caso anterior, el ejercicio que habíamos hecho de los 1200 kVA, dijimos que si es un sistema simétrico equilibrado, en cada fase cada fase va a requerir la misma potencia y va a ser un sexto, porque es un sistema hexafásico, un sexto de la carga total. Ahí está, corriente de línea, la fase será 720 dividido entre 500. Aquí también estamos calculando en VAs o kVAs, porque nuestro dato es en kVAs, ¿no? La pregunta de ese momento, estamos calculando en kVAs, por eso estamos simplemente utilizando tensión y corriente módulo. Módulo de tensión, módulo de corriente, módulo de tensión es igual a 0,24 en esta ecuación, ¿no? 720 entre 6 dividido entre 500 son 0,24 kiloamperios, o si quieren 240 amperios. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es el ángulo es el coseno, el factor de potencia, perdón, el factor de potencia, que es dato, ¿no? El factor de potencia es igual a el coseno del ángulo entre el vector tensión y su correspondiente corriente de fase, y su correspondiente corriente, ¿no? El vector tensión y su correspondiente corriente. Por lo tanto, el arco coseno es 30 grados y tiene menos 30, ¿por qué? Porque está atrasado. El factor de potencia es atrasado, ¿no? Entonces, menos 30. La impedancia equilibrada en estrella, aquí está el cálculo, que es lo que van a deducir ustedes. Esta deducción la van a hacer como hemos pedido en la lámina anterior, y van a poder con eso calcular la impedancia en estrella y la impedancia en delta, ¿no? Y tenemos la relación entre ambas. Fíjense, en este caso de estrella, en este caso de hexafásico, la impedancia en delta había sido igual a la impedancia en estrella,
pero solo para este caso de hexafásico, ¿no? La impedancia en estrella es igualita a la impedancia en delta. Ahí el ejercicio nos está demostrando, ¿no? Pero por supuesto esto lo tienen que demostrar y calcular ustedes. Bueno, tenemos todavía algunos ejercicios, creo que hasta aquí es suficiente por el día de hoy. Entonces, hasta este momento, fíjense lo que voy a hacer. Vamos a mantener la grabación. Esta parte ya la voy a borrar. Sí, la borraremos porque consoliden primero estos conocimientos y ya la siguiente clase, las dos siguientes clases vamos a hacer estos ejercicios, ¿no? Los siguientes ejercicios y los vamos a ver con calma, ¿no? Entonces la clase 4 sería hasta lo que hemos avanzado en este momento. A ver dónde está. Sí.